que seas ingeniero no basta. En el mundo actual tienes que ser un chorro de cosas, ¿no? Certificaciones en Cisco, certificaciones en Oracle, certificaciones en... Hay un... Bueno, lo estoy poniendo en pantalla. No, no es cierto. Nada más empecé a grabar, pero hay una cosa que le llaman PCP y TSP. El PCP, la idea está de que te midas, te generan un como perfil. Tienes una serie de, o sea, bueno, por ejemplo, te dice que mejorar tus habilidades, administrar la calidad de los procesos, reducir la cantidad de los errores. Y bueno, la idea es de que te vas midiendo de qué tan bueno eres para planear, desarrollar pruebas, todo ese tipo de cosas. Entonces, en muchos, bueno, ya cierto nivel, depende en qué nivel de PSP estés, supongo certificaciones. Y la idea es de crear un perfil. Y y bueno, en base a ese perfil, pues también cobras y todo, ¿no? Bueno, y no es la única metodología, dice que hay otras. Software Engineering ofrece certificaciones en PCP. Y es interesante porque, de nuevo, por ejemplo, si nosotros midiéramos a los profesores por, ¿cómo se llama? Por certificaciones, podríamos llamar, los profesores, bueno, en este caso, por ejemplo, servidor, estaríamos como por niveles. El nivel más bajo, pues es el profesor, nada más el docente, el que está, bueno, por ejemplo, los tecnológicos alguna vez nos quisieron, nos capacitaron, y pues lo único que te pedían era que hicieras diplomados, ¿no? Básicamente son 3 diplomados, son los mínimos que deberían de tener todo profesor. Y después quisieron lanzar otros, pero así los profesores para los tecnológicos son normalmente 3. Son habilidades digitales, que es el DREABA. Es un diplomado para recursos de aprendizaje. El segundo es para tutorías. Y el tercero es para conocer el modelo de competencias. Entonces, digamos que ese es el nivel más bajo, es que todo profesor debería de tener mínimo. Luego sigue el siguiente nivel, que es el de perfil deseable. El perfil deseable es el profesor que es reconocido por una parte del gobierno que se llama PROMEP, que se supone que tu profesor, bueno, el docente, hace vinculación, hace investigación, hace docencia y prepara personal de alto nivel. Ese es el perfil deseable. Yo estoy ahí. Y luego está el tercero, y es el más alto en México, bueno, a nivel nacional, que sería el de miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, que es un profesor que hace investigación, que participa en artículos y en proyectos a nivel nacional o internacional, y en eso hay niveles también. En el SNI hay 3 niveles o 4 niveles. Entonces es interesante porque, en teoría, de acuerdo al profesor, entre más alto esté, pues tiene más habilidades y debería de ser más calificado en su trabajo, ¿sí? Entonces, para todo hay evaluaciones, ¿sí? Entonces, bueno, veíamos ayer el concepto de la última, de las distribuciones de probabilidad. Aquí va lo anterior que les comentaba, pues va lo siguiente, de que se supone que uno si hace carrera como profesor, pues deberías de seguir ese camino, ¿no? Deberías de llegar tarde o temprano al SNI y ahí seguir en los niveles, o por lo menos perfil deseable ya. Pero pues normalmente no es así, o sea, depende. O sea, muchos hacemos carrera a veces en la administración,
o hacemos varias cosas, ¿no? En mi caso me ha tocado de todo, desde investigador hasta trabajador para la administración, etcétera. Entonces, la distribución de mi probabilidad, o sea, ¿a qué me refiero? A que, de acuerdo a eso, pues tú puedes tener una idea de qué te puede aportar cada profesor, ¿no? O sea, de la probabilidad de, no sé, por ejemplo, habrá docentes que estuvieron la mitad o sea, duraron muchos años en la industria y ellos en el caso de sistemas, gente que está en las fábricas de software, cosas por el estilo. Hay gente que no, hay gente que se ha dedicado 100% a la academia. Entonces, cada una de esas cosas determina diferentes distribuciones de probabilidad. En el caso de lo que le decía Velasco era de que si con los datos yo podría tratar de analizar y ver cómo me comporto. Si no tengo muchos saltos, significa que tengo una distribución constante. Es decir, que en los próximos años me voy a portar más o menos igual. ¿Sale? O sea, veamos, regresando, ¿para qué son las distribuciones de probabilidad? Para que nos digan, de acuerdo a datos anteriores, recuerden que siempre se basa en eso, en datos anteriores, cómo o qué podemos esperar, ¿sí? Por ejemplo, si les pregunto ahorita a Marlene, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Tú crees que pases este curso o no lo pases? ¿Cuál es tu probabilidad de pasar el curso? ¿Cuál consideras? Un ¿Vas a 80. pasar el volado? El volado es 50%. ¿Cuánto le calculas? Un 80. Un 80, perfecto. Aldair, ¿cuánto le calculas? Aldair, nada más se fue, dejó la foto. Velasio, ¿cuánto le calculas? Un 90. Pedro Antonio, tampoco contesta. José Ricardo, Dan Levy, Otoniel, ¿cuánto le calculas? ¿Cuánto estimas tu probabilidad de que vas a pasar la materia? Bueno, de modo, nada más hubo dos muestras. ¿Cómo se llama? No sé, por marco algo aquí. No, creo que nada. Ok. Bueno, son muy pocas muestras como para tener una confianza. Bueno, Mandó un mensaje al chat, profe. ¿cómo? Así Mandó no. un mensaje al chat. Ok, perdón. Es que desde Dan Levy dice, perdón, es que mi internet está fallando mucho. Ok. Pregunté que cuál era tu. Dice, Dan Levy dice que un 50. ¿Cuál es Aldair, cuál es tu probabilidad o cuál crees que sea tu probabilidad de que pases este curso? 50. Wow, no. Dan Levy, 50. Wow, Aldair. Sí. Si Dan Levy dice 50, que es el más bajo. Entre 80 y 90. Wow. Ahora, alguien dígame, con esos 4 sondeos de los 6 que están aquí, ¿creen que la distribución de probabilidad tiende hacia abajo o tiende hacia valores, digamos, la media andaría como por 80, ¿no? Más o menos 70 y tantos, 80. Significa que hay más confianza, ¿no? Hay confianza en que van a aprobar el curso y esperamos que aprendan, que esto es lo más importante siempre. A la vez, imagínense que yo esté haciendo el sondeo, pero lo viera en cálculo diferencial o integral. ¿Ustedes creen que serían los mismos valores? No. No, exacto. Entonces significa que tenemos una diferente distribución de probabilidad, y lo cual es cierto, bastante cierto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las distribuciones de probabilidad, veíamos ayer, yo les platicaba el concepto de hipótesis. Hipótesis les decía,
es aquel elemento que nosotros estamos afirmando, pero que hay que confirmar, ¿vale? Entonces, primero, estábamos viendo el caso de la supervivencia del Titanic y decíamos, queremos ver si hay una relación entre la clase en la que estabas y la supervivencia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, hay muchas veces que ha dicho la gente, el dinero no hace la felicidad, pero pues, digo, yo no tengo mucho dinero, pero mucho de mis satisfactores están relacionados con dinero. O sea, la satisfacción y la felicidad, en mi caso, sí está relacionada con dinero, una buena parte. Entonces, son variables relacionadas. O sea, hay variables relacionadas. Aquí se trata de ver en este caso, ¿no? Las dos variables es en qué clase estabas y cuál era tu posibilidad de supervivencia en el Titanic, ¿sí? Entonces te dice, vamos a calcular el chi cuadrado, que el chi cuadrado es una sumatoria de sumatorias de los valores de las frecuencias anteriores menos el valor esperado. Ahorita vamos a verlo más a detalle. Entonces, tenemos las frecuencias absolutas. En la primera clase sobrevivieron 194, murieron 128. En la segunda esto y en la tercera esto. Si se fijaron, en la tercera clase como que hubo o sea, murieron más de tercera clase, ¿no? Que en cierta manera tiene sentido, porque a la gente mucha de esa gente fue de la que murió, que estaba en los compartimentos donde fue el choque, ¿no? Entonces, te dice frecuencias esperadas. Ok. Las frecuencias esperadas lo veíamos de acá. La frecuencia esperada era multiplicar del total por en este caso es el total de cuántos estaban en una clase por el total de los que sobrevivieron sobre el total de pasajeros del Titanic. En este caso, de nuevo, es la cantidad de los que sobrevivieron en una determinada clase por los que sobrevivieron en total sobre el total de pasajeros. Si se fijan, al final de cuentas siguen siendo proporciones. En probabilidad, recuerden que las proporciones es cuántos hay sobre cuántos se supone que tendría que haber, o cuántos sobrevivieron sobre cuántos había, etc. Entonces, tenemos las frecuencias absolutas, que son estas. Estas son las frecuencias esperadas en base a esas operaciones que se hicieron. Podemos ver que, por ejemplo, los esperados que sobrevivieran en tercera clase son 244 y los que no sobrevivieran pues fueron mucho menos de los que al final de cuentas sobrevivieron, ¿no? Habría que ver muchas cosas, o sea, pero bueno, aquí el problema, bueno, me enviaron otro mensaje. Sí, ahorita lo veo. El 50-50, creo que ya era todo. ¿Por qué me volvió a mandar eso? Ok. Sí, no se preocupen, si no contestan, pues igual. Hay muchas razones, es como, por ejemplo, algo que he visto es que varios de ustedes de repente se conectan y de repente se desconectan. Igual pueden tener problemas con su conexión a internet, ¿no? O sea, me voy por la parte positiva. Digo, porque la parte negativa diría, no, pues no quieren estar. Entonces dice, hagamos otra tabla donde restamos la primera de la segunda. De nuevo, en la primera nosotros vamos a ver los valores que tenemos, los valores reales, los muestreos, y en la segunda nuestros pronósticos. Pero es un valor esperado en base no nada más a lo que fue, sino mezclándolo con cuántos sobreviven contra los totales. Entonces, si restas uno de los otros, te quedan así. Si restas de la primera tabla a la segunda tabla, podemos ver que, por ejemplo, si en que son los esperados, en primera clase se esperaba que no sobrevivieran menos, pero al final sobrevivieron más. Más bien, los que no sobrevivieron fueron menos. Motivos pueden ser muchos, desde el cuate que sobornó
a los lancheros para que lo dejaran subir, hasta que, no sé, en primera clase veíamos mujeres y niños, lo cual suena lógico, porque igual, bueno, quién sabe, depende, habría que analizar otro tipo de factores, pero bueno, por lo menos ahorita analicemos dos factores. Sobrevivieron y el boleto o la clase en la que estaban en el barco. Se sacan las diferencias, ¿sí? Luego, como les comentaba, las diferencias normalmente se elevan al cuadrado para evitar precisamente los errores de los que son menores que o mayores que. Al elevar al cuadrado todos los números son positivos. Luego en la misma tabla, ya que haces eso, lo divides sobre el valor que tenemos en la tabla, sobre el valor esperado. Lo volvemos, o sea, hacemos la sumatoria de todo esto. Y entonces, a partir de eso, se obtiene la siguiente tabla de los valores anteriores, donde, por ejemplo, aquí te dice 194 sobre 106. 194 fue los que realmente sobrevivieron, 110 es los que se esperaba que sobrevivieran. Se saca la diferencia, se eleva al cuadrado y se divide sobre el número de los que se esperaba que sobrevivieran. A partir de eso tienes estos valores, 62,9, 32, todo esto. Y estos valores que tiene los vas sumando, sumando, sumando hasta que te da 174.4. Si se fijan aquí, nosotros pues estamos usando este factor cuadrático que muchas veces por eso le llaman el chi cuadrado a esta distribución. Entonces te dice que sería 174.4. Con esos valores nosotros de nuevo vamos a evaluar con respecto a los factores que habíamos visto en otros casos. Les había explicado los conceptos de grados de libertad para este tipo de distribuciones, que de cuánto tenemos la posibilidad de escoger, y el alfa, que es lo que nos dice cuánto nos podemos equivocar, o nuestro valor de significancia del. O sea, por ejemplo, cuando yo digo, voy a llevar tanto dinero y me puedo equivocar de 100 veces me puedo equivocar 5. Aquí, por ejemplo, de 100 veces me puedo equivocar 10. De 100 veces me puedo equivocar 5. De 100 veces me puedo equivocar punto 25, o sea, muy poquito. Aquí sería el 0.99% y aquí sería el 0.005, o sea, casi no me podría equivocar. Y esta tabla me permite para evaluar las probabilidades de un valor superior. Entonces, con eso te dice que tenemos que de todos los cálculos anteriores, la chi cuadrada es 174. Entonces, para calcular el valor, se calculan los grados de libertad. Los grados de libertad son el número de filas por el número de columnas menos 1. Es decir, el número de filas que tenemos aquí y que igual tenemos primera, segunda y tercera clase, que son estos de aquí. Tenemos tenemos 2 columnas, porque sobrevive y no sobrevive, y tenemos 3 renglones. Son los posibles valores de las variables que tenemos. Por ejemplo, en el número de filas tenemos 3 posibles valores, que es primera clase, segunda clase y tercera clase. En el siguiente, en el número de columnas, tenemos sobrevivió o no sobrevivió. Entonces, con eso sacamos los grados de libertad combinados, que es, recordemos que siempre se le resta 1 por indicar que la última ya no se puede, sacar. Entonces te dice que, que el valor es 2, el valor de alfa, normalmente siempre por el estándar, siempre es en 0.5, es decir, que de los chances que tenemos, o sea, de hacer las cosas, estamos dispuestos a equivocarnos, de cada 100 estamos dispuestos a equivocarnos 5. Por eso, obviamente, el valor de alfa pues, sería 0.05, o sea, el 5 de 100, que es donde estimamos que vamos a
a dar correctamente el valor en un 95% de las veces. Con esos valores de 0.5 y de grado de libertad 2, nos regresamos a la tabla anterior. Con grado de libertad 2 y con 0.5 de alfa, en la tablita se da 5.99. Recordemos que mucho de esto ya se hace por programación. O sea, las herramientas como SPSS, Excel, XLStat, etcétera, ya traen inmersas estas tablitas. Antiguamente, como nosotros nos enseñaron, pues sí era así, nos les decía, nos imprimíamos la hojita y así lo hacíamos, pero ya no es la idea es usar todo computarizado. Entonces, el valor que te da es 5.99. Te dice que la probabilidad de obtener un valor de 5.99 es 0.05. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, tenemos que el valor de todas las operaciones que hicimos eran 174.4, que salió de aquí, de todo este proceso. Y te dice que el valor para chi cuadrada en esas condiciones es 5.99. Entonces te dice que el valor del experimento es mucho mayor que el valor de tu contraste. Vamos a explicar qué es el concepto de contraste. Cuando tú quieres saber si algo es cierto o es falso, tienes que tener un punto de referencia. ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, cuando dices, pues Juan Pérez es un buen alumno. Ok, ¿contra qué lo comparas para indicar que es un buen alumno o un buen maestro? O Lupita Hernández, dices, ¿cuándo es una buena trabajadora y cuándo es una mala trabajadora? Tiene que haber un concepto de contraste, ¿están de acuerdo? ¿Sí, compañeros? A ver, Sí, una sí. pregunta. En la cultura mexicana tenemos muy marcado de que hay mucha corrupción. La pregunta, ¿hay mucha corrupción medidos contra quién? ¿Cuál es nuestro contraste? ¿Hay sociedades o hay países donde la gente es diferente de nosotros y sí es honrada? O sea, ¿cuál es tu contraste? ¿Tienen idea? La respuesta es sí, sí hay países que son así. Por ejemplo, en Japón tienen fama de que si tú se te olvida una mochila en la calle, ahí la dejan. Se te cae la cartera y la dejan. O sea, la gente no tiene. O si no, como la cultura norteamericana, hay un lugar que se llaman las cosas perdidas y halladas, lost and found. Entonces, cuando tú te encuentras una cartera o te encuentras algo tirado que es de alguna otra persona, vas y lo dejas ahí. Y entonces la gente ya sabe que cuando perdió algo va a esa oficina para ver si alguien ya la encontró. Y hay otros países que son famosos por ser honrados, ¿no? Como los países nórdicos, suecos, noruegos, gente así. Ahora, otro caso, por ejemplo, la puntualidad. Nosotros los mexicanos también tenemos la idea de que somos impuntuales. Una pregunta, ¿contra qué te contrastas para ver si es cierto o no que eres impuntual? Es como conforme a la hora que quedamos o sea, una cita de alguna hora y depende de a la hora que lleguemos, ¿no? O sea, por decirlo así, si llegamos algunos minutos después o antes. Exacto, pero el caso aquí es contra qué país te contrastas, o sea, contra quién te mides, como para Ah, decir que eres como para decir que eres impuntual o puntual. con los japoneses. Pues, sí, bueno, no, a mí no me consta Japón, pero sí me consta, por ejemplo, Alemania. En Alemania yo perdí el tren 2 veces,
¿Por qué perdí el tren? El clásico de que, sí llego, ay, ¿dónde está el carril en la terminal central de trenes? Primero no encontraba el carril y cuando llegué minutos después. Ya, obviamente ya no estaba. Y lo clásico después, pues te vas a comer, te vas a esto, y cuando llega el segundo tren, porque el boleto te lo venden por todo el día, el clásico, faltan 5 minutos y llego. ¿Y cuál? No llegué. Entonces, obviamente, pues me tuve que pasar toda la mañana ahí en la estación central. Entonces, eso te da un contraste. ¿Sí me explico? Te da un contraste que dices, pues sí, comparado con ellos, sí somos impuntuales, sí, bastante. Entonces, ese contraste es el que sacamos aquí en las tablas. O sea, como dice Velasco, sí es cierto. Se supone que ser puntual es que llegues minutos antes. Si llegaste a la hora ya no eres puntual. Bueno, depende de la teoría. Pero yo digo que sí, si llegas a las 5, eres puntual. No llegaste tarde, ni después. Mientras llegues a la hora es puntual. Entonces, te comparas, te contrastas. ¿Sí? De nuevo es el caso de lo que yo les decía. Por ejemplo, los niveles de perfil deseable y de investigador, del Sistema Nacional de Investigadores, es un contraste. Si tú estás por arriba de tal cosa y eres un SNI, pues se supone que eres muy bueno. Quién sabe como maestro, pero como miembro de una comunidad educativa eres bueno, deberías de serlo. ¿Sí? Ese es el contraste. Ahora, el otro contraste es el perfil deseable. Si tienes perfil deseable o has sido alguna vez perfil deseable, eso significa que estás dedicado a la academia, o sea, que eres un docente de tiempo completo profesional. ¿Estamos? Pero es un contraste, ¿me explico? Aparte es un contraste que no da tu institución, es un contraste a nivel nacional. Entonces, ¿en qué me refiero con el contraste? El contraste me refiero a que cuando lo mides, por ejemplo, aquí se hace la comparación entre el experimento y el contraste, el punto de comparación. El experimento, nosotros, el punto de contraste, los japoneses. Entonces, si vemos que nosotros nos tardamos más que ellos, entonces obviamente somos más impuntuales, o que los alemanes, ¿no? Entonces, y sí, son muy trabajadores. Yo les digo, yo fui a Berlín y era el domingo a las 7 de la mañana y todo estaba abierto. O sea, todo el mundo trabajando. Cuando fui en el camión del aeropuerto al centro, venía lleno y era domingo. O sea, dices, madre. Y aquí vete un domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, y verás que pues todo el mundo está dormido, los desvelados, pero no hay gente trabajando, tanta no. Ok, ¿qué significa el contraste? Significa que las variables no son independientes. En este caso, el salvamento de los viajeros no fue independiente de su clase social. ¿Cómo interpretamos este enunciado? O sea, que no importó la clase social. ¿Y a qué se refiere? O sea, que salvaron a las personas así todas como fueran, sin considerar, sí, pues la clase social en la que iban. Más bien fue al revés. Así. El salvamento de los viajeros no fue independiente de su clase social. Ya, o sea, fue dependiente, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. La interpretación que le debe de dar el salvamento, que las dos variables tuvieron que ver. O sea, que no salvaron a cualquiera. A la hora de que empezaron a subir a los botes, que eran muy pocos, en realidad, este, en, ¿por qué qué lado sonó? La pregunta es, ¿ustedes creen que
la cantidad de profesionistas que vaya a haber en los próximos 4 años tiene que ver con el apoyo económico que tienen las familias. O sea, ¿creen que va a impactar en el egreso de los estudiantes de nivel superior de los próximos 4 años? O sea, la gente que tuvo dinero van a egresar más y la gente que no tuvo dinero van a egresar menos. ¿Creen que tiene que ver o no? ¿Va a tener que ver o no creen? A nivel estadístico, aclarando. A nivel estadístico, porque puede ser alguien muy capaz que tuvo la suerte de que alguien lo apoyó. Mi caso, yo tuve un amigo que me prestaba su computadora y ahí vivía en su casa. Y él es gente, pues, no rico, pero sí tenía más en nivel económico que yo, obviamente. Pero estadísticamente, no. O sea, ¿a qué se refiere? Que las variables no son independientes. ¿A qué nos referimos que las variables no son independientes? Que una cosa tiene que ver con la otra. Variables que se supone que no son independientes. Por ejemplo, aquí en este caso, el ejemplo que te dan es de que salvaron a las personas ricas. Salvaron a las personas primero, a las de primera clase, y a las demás, pues, como se pudo. ¿Sale? ¿Qué otras cosas tienen que ver? Por ejemplo, ahorita el COVID. El COVID también se dice que mucho tuvo que ver, que muchos de los muertos son gente pobre. Y hay muchas razones, ¿eh? O sea, por ejemplo, que la gente pobre tenemos peores hábitos alimenticios, tomamos mucho refresco, mucha comida chatarra, y que la gente de dinero no. No lo sé, habría que hacer la estadística, ¿sale? O sea, como para andar con el chisme de que yo les dije, no, no es cierto, la verdad no lo sé. La verdad no lo sé. ¿Por qué razón? Porque no tengo el dato estadístico, ¿sale? Entonces, esto se le llama un contraste de hipótesis, ¿sale? ¿Qué significa un contraste de hipótesis? Significa comparar comparar tu hipótesis contra lo que te dicen los datos. Nada más que yo ya no llevé las cuentas. No sé si recuerdan hace semanas, yo tenía una hipótesis de que la generación de ustedes era menos romántico, menos visceral. O sea, así como que eran más fríos, más racionales, más prácticos. Y según la encuesta que les puse, bueno, las preguntas que le hice que tenía que ver con eso, me salieron con que son 50 y 50. ¿Qué significa contrastar? Comparar. Yo esperaba que no fuera más allá de un 20% y me resultó casi un 50%. Entonces, ¿qué primero se hace? H0. H0, ¿qué viene siendo? Mi hipótesis. Mi hipótesis, los muchachos ahora son menos románticos, porque son menos caballerosos y este tipo de cosas. Pero no. Luego, el nivel de significancia. ¿Cuánto estoy dispuesto a equivocarme? Siguiente, elegir un estadístico de contraste. ¿Contra qué lo voy a comparar? En este caso, chi cuadrada es un estadístico de contraste. También la distribución normal son estadísticos de contraste. O sea, lo comparo contra lo que debería de ser. A ver, una pregunta. Honestamente, de los compañeros que estamos aquí, incluyéndome, ¿cuántos realmente somos? ¿Cuántos? Bueno, yo supone que ya no soy estudiante. ¿Cuántos son como el estudiante que debería de ser? O sea, hipotéticamente cambien de lugar. Imagínense que son papás y que dicen, yo me imagino que mi hijo debe de ser así, que el estudiante debería de ser así. O como maestro, que dices, no, pues yo como docente me imagino que Pedro Antonio es así, que Reina Natalia es así, que José Luis es así. ¿Cuántos creen que concuerdan contra el contraste? En mi caso, muchas veces yo los contrasto contra mí y digo, no, pero pues si es que si yo era así y era así. Entonces, eso permite muchas veces, claro que a veces está mal, ¿eh? O sea, a veces sí está mal porque tu elemento de contraste a veces no concuerda. Digo, a veces nos comparamos contra alguien muy malo
Entonces dices, no, dices, pues es que yo soy buenillo, por eso el otro sí, pero ¿contra quién te comparas? O al revés, te sientes así como que no eres, que eres maletón y demás, pero te estás comparando contra gente que, pues, no es uno así, ¿no? Entonces es el contraste. ¿Cuántos de ustedes se considera que sí concuerda contra su imagen de estudiante? Que dicen, realmente estoy cumpliendo y realmente sí concuerdo con, si yo fuera mi papá, estaría contento conmigo, o sea, diría, no, pues sí, es que estoy cumpliendo. ¿Cuántos de ustedes se consideran o nadie se considera? Pregunta bochornosa. Bueno, lo malo es que quedó grabado. No, básicamente es normal, o sea, muchas hipótesis que se plantean no pueden ser comprobadas o realmente se evalúan después. ¿A qué me refiero con se evalúan después? Varios de mis compañeros, siempre les cuento esa anécdota. Estábamos 4 jugando dominó en la cafetería. Llega el subdirector académico y que no regaña, nos dio un regaño, pero de aquellos. Y nos dijo que parecíamos unos vagos, que qué vergüenza, que etcétera. Que cómo ese no era el espíritu, o sea, no era el contraste, que el estudiante debería estar sí trabajando y todo. De esos 4 que estábamos en esa jugando dominó, uno es el socio de una casa de software en Guadalajara, es uno de los dueños de una empresa pues, mediana, pero una empresa ya o sea, gana muy bien. Eso sí, gana, no sé, un 40-50% más que yo. Y es uno de los grandes desarrolladores en Guadalajara. El otro era subdelegado, no sé si todavía, de la Secretaría de Economía aquí en San Luis, o sea, era funcionario y también le va súper bien. El otro es jefe de servicios de todos los Cobach del estado, es uno de los encargados y el otro es su servidor. Entonces, ahí lo que podemos ver de nuevo son con las hipótesis. Las hipótesis del subdirector académico es que nos vio así y dijo, ay, bola de bajos, ¿no? Pero obviamente con los datos podríamos demostrarle que no era cierto. Depende el contraste. De nuevo, ¿contra qué te estás contrastando? Este es el estadístico de contraste de Chico Adrada. A partir de que si eres mayor o menor que ese contraste, se toma la decisión. Si eres menor, si en los valores del experimento los valores son menores, entonces se acepta la hipótesis. En este caso lo que estamos comparando son si dos variables son independientes. Por ejemplo, ¿ustedes creen que sea independiente? ¿Quién sabe? El número de hermanos contra el, las calificaciones de los estudiantes? ¿O creen que tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Si así eres hijo único, sacas mejores calificaciones. Si tienes 10 hermanos, sacas menos, sacas peores. ¿Tendría algo que ver o no tendría nada que ver? A ver, díganme. Es su posición, ¿eh? Porque obviamente no tenemos los datos. ¿Ustedes creen que son variables independientes o variables dependientes? A ver, compañeros. Por ejemplo, yo tenía la idea de que la edad, de que la generación y ¿cómo se llama? Y el sentido de romanticismo y demás estaban relacionados y creo que no lo es. Creo que son variables independientes, o sea, no depende de la época qué tan románticos son. Hay románticos en los viejitos de hace 60 años y los chavitos de ahorita pues siguen siendo románticos, o sea, como que no cambia, no hay una relación directa entre una cosa y otra. Pero sí hay cosas que sí son dependientes. Ok, siguiente. Fíjate la hipótesis que se quieren contrastar. Las poblaciones tienen ver
si la distribución de la variable que queremos contrastar concuerda contra lo que nosotros queremos ver. ¿Sí? Por ejemplo, el estadístico de contraste, como les decía, es el chi cuadrada. Y si el estadístico de contraste es menor, si es mayor que el valor del experimento, entonces significa que debes de aceptar tu hipótesis. Si es mayor el del experimento que el del contraste, entonces tienes que rechazar la hipótesis nula. De nuevo, les hago el ejemplo de mi hipótesis. Mi hipótesis, yo esperaba que fueran muy poquitos los que me contestaran que sí, y sin embargo fueron bastantes. Entonces, por lo tanto, tuve que rechazar mi hipótesis. A ver, vámonos rápido, antes ya para acabar. Y continuamos mañana. Pregunta rápida. Alcen la mano quien no piensa tener hijos. Ok. Entonces, de nuevo, habría que analizar una población más grande. Una. Ok. Está bien, entonces se conserva mi hipótesis. Por lo menos en un grupo, digo, es un grupo pequeño, pero ¿saben dónde ha habido hay mayor grupo en los grupos donde abundan más mujeres? En los grupos de más mujeres, como que mucho de la tendencia, y eso habría que revisarlo más estadísticamente. Esta pregunta la he hecho varios años, ¿eh? Es curioso porque la población está disminuyendo, lo cual tampoco es malo. Tampoco no es en absoluto malo porque somos muchos. Y y como que las mujeres tienden más a desarrollo de su carrera y ese tipo de cosas que familia. Y en el caso de los hombres creo que también por ahí vaya. O sea, pero es muy interesante porque yo ahorita que parecía que nadie, dije, no, pues entonces sí me equivoqué. Mi hipótesis es falsa, pero no. Entonces, por lo menos hasta ahorita, en los últimos 4 años, no he encontrado un solo grupo en que por lo menos uno me diga que sí. Y en los que he encontrado más grandes son los de turismo, que habría que analizar como la distribución, pero de todas maneras, o sea, aquí lo que vemos de nuevo son dos cosas. Una, el contraste, que es el valor teórico contra el del experimento. ¿Cuál es el valor del experimento? El que me salió ahorita. El que les pregunto a ustedes y me dan un valor. Ese es el valor del experimento. Entonces, no sé si queda clara la idea. Comparar lo teórico contra lo que salió en el experimento. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa idea o no? Sí, sí. ¿Sí queda claro? Entonces, Sí. si es como digo, pues, comparas algo y tienes que tener un punto de comparación, siempre. Si no tienes punto de comparación, no puedes mejorar, ¿eh? O sea, y si no mejoras, te quedas estancado toda la vida. O sea, me acuerdo que les decía, imagínense la vida de que cobras el fin de semana, tu idea es comprarte tu cerveza o tu caguama o varias para tomar el sábado. El domingo te vas a jugar fútbol, a la misa, a ver a tu mamá. Y así durante 30, 40 años. Digo, cada quien puede hacerlo, yo no digo que no. Pero, bueno, por lo menos conmigo no quedó. Pero bueno, pregúntenselo ustedes qué quieren. Y a partir de eso vean la probabilidad de que lo logren, ¿no? Digo, muchos de mis exalumnos los veo y así como que, ay, qué padre, o sea, se van de viaje, andan de caminata, en deportes extremos, y qué bueno, o sea, me da mucho gusto, la verdad me da bastante gusto. Y eso esperamos muchos de ustedes en este nivel, el nivel superior, o sea, licenciatura, maestría y doctorado algún día, ojalá. Ok, ¿otra duda al respecto? ¿Hasta ahorita no hay ninguna duda? Si no, para terminar ya mañana con el ejercicio y el jueves, les explico. Yo creo que las tareas se las dejo al rato, se las dejo mañana más tardar, ya las tareas para este periodo, y les pediría, mañana ya les digo cuándo va a ser las fechas para los trabajos de la 4ª unidad, ¿sale? ¿Ok? Sale también, Doc. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, compañeros? Buen provecho porque tengo clase en 5 minutos. Déjame ver si a Velasio de una vez le mando las cosas que le dije de una vez, ¿no? Antes de que se me olvide. Que no se me olvida. Ok, ¿sale?
Ok, compañeros, entonces muchas gracias y si no hay otra cosa, nos vemos mañana. Sale.